Intentar hacerlo rápido. Bueno, el ejercicio 2 de la guía es esto. Son dos perfiles. No sé si están viendo mi pantalla ahora. Sí. Buenísimo. Son dos perfiles UPN, pero no son iguales. Este es de 160, porque elegí los impares, digo nomás, y este es de 200, ¿sí? ¿Qué significa eso, que es de 160 y de 200? ¿Qué me está diciendo directamente acá? ¿Qué es ese dato? ¿Alguno ya sabe? ¿No? Bueno, se los cuento. 160 implica que el lado, la altura, digamos, del perfil es 160 milímetros. Lo mismo el de 200, que esta altura es de 200 milímetros. ¿Qué pide el ejercicio? Arranquemos por lo más fácil, baricentro. ¿Quién me puede decir cómo se sacaba el baricentro con lo que les acaba de explicar recién Graciela? Con el momento estático. Bien, con el momento estático. ¿Qué hacemos? Momento estático de ambas piezas y después dividimos por el área de las dos. Ok, vamos a empezar por graficar esto y poner los valores importantes en el gráfico. Yo no sé, espero que vean algo. Pero acá están los dos perfiles. ¿Se ve el AutoCAD? Sí, se ve. Bien, bárbaro. Tenemos el perfil 160 que dijimos que tenía 160 milímetros de alto y el perfil 200 que tiene 200 milímetros de alto. Si uno va a la tabla además te dice dos datos geométricos más. ¿Cuánto vale el ala del perfil 160 y cuánto vale el ala del perfil 200? ¿Cómo veo eso? Vamos a empezar a hacernos amigos de las tablas de los perfiles porque las vamos a necesitar. Entonces, voy a la tabla de perfiles. Busco perfil UPN, ¿sí? Porque hay UPN, ahora les hago un escaneo. HP, W, tenemos los IPB, tenemos los, no sé, IPN, que es el primero. Parecidos, sí, son hermanos mellizos, pero no son gemelos, son mellizos. Por ejemplo, no sé, el IPN está lusado. ¿Qué significa eso? Que tengo una pequeña pendiente en el perfil y no es totalmente paralela. Ojo al piojo, si a mí me dicen tengo que unir uno con otro, y solo de este lado lo puedo unir. Porque acá tengo tal usado, tengo que ver cómo resuelvo eso. Pero, si a mí me dicen un IPB, no, el IPB no está usado. Es recto. Bueno, a saber, digamos. Son todas cosas que está bueno chusmear y saber. Entonces, entré y me puse en la tabla de UPN y busqué 160 y 200. ¿Se ve algo en los numeritos o no llegan a ver nada? Se ve medio lejos, pero se ve. Fíjate si podés cerrarlo de la derecha. Sí, a ver ahí. Y hacer un poco de zoom. Uno más y se ve bien. Ahí se ve bien. Entonces, ¿de acá qué nos llevamos? Nos llevamos el ala, el alto, que es concordante con el nombre del perfil, y nos llevamos dónde queda el baricentro propio de este perfil. Ese dato, ¿cómo sé yo dónde está el baricentro de esto? Por empezar, como les había dicho antes Graciela, es simétrico. En este sentido, en el eje X es simétrico, o sea que va a estar sobre este eje. Pero lo que no sé es dónde de ese eje. Y el dato es este EI, ¿sí? O sea que desde este filo hasta donde está el baricentro existe la distancia EI. Entonces yo me llevé todo eso, me llevé el ala, el alto y la distancia del baricentro propia de cada uno de los perfiles. Bien, ¿qué otro dato me voy a robar de acá? Me voy a robar momento de inercia de la sección. ¿Qué es este dato? ¿Cuál de todos los parámetros que Graciela calculó antes es este momento de inercia? El momento de inercia. Bueno, creo que quedó demasiado obvio. Pero bueno, tenemos en X y en Y, ¿sí? Entonces entramos a la tabla, nos robamos el momento de inercia, nos robamos la distancia EI, y nos robamos la altura y nos robamos el ancho. ¿Qué otro dato es importante? El área del perfil, ¿sí? Ya con todo esto empiezo a jugar. Bien, entonces acá grafiqué donde queda EI y los perfiles. Bien,
¿Cómo arranco para sacar baricentro? ¿Qué datos necesito para hacer el momento estático que hablaban ustedes? ¿Queda alguno por ahí? Podés usar el área y la coordenada de ese eje, ¿no? Bien, puse un eje y necesito sacar los momentos estáticos. Entonces, voy a sacar área por distancia, es un momento estático. Si yo quiero saber dónde queda el baricentro de la suma de los dos, en X y en Y, voy a tener que imaginarme que va a estar posicionado, y no sé, entre la recta, entre los dos baricentros, es un punto por acá, ¿sí? Entonces arranquemos con eso, con el momento estático. Entonces, dijimos que el momento estático es el área del 1 por la distancia a un eje, más el área del 2 por la distancia a un eje, dividido la suma de las áreas, ¿sí? El momento estático es cada uno de estos términos, y esta es la ecuación para sacar el baricentro. Entonces, resolución. Área del UPN 160, 24 centímetros cuadrados, sacado de tabla. Área del UPN 200, 32,2. Entonces, quiero que me vayan cantando cómo saco el baricentro en X. ¿Cómo arranco? Dijimos que esta es la ecuación. Área de 1, área del UPN 160 por distancia. ¿Qué distancia? ¿Esta o esta? Me parece que fue muy rápido, ¿no? Pero vamos a hacerlo juntos y lo vamos a sacar. Entonces, para sacar el baricentro en X, quiero saber a dónde está la suma de los baricentros de estos dos en esta distancia. Entonces voy a hacer el área del rojo, que era 24, por la distancia desde el eje Y hasta el baricentro del rojo. ¿Cómo saco eso? Es 65 menos el EI, que era dato de entrada, que lo sacamos de la tabla. Bien. ¿Cómo hago con la segunda? Es el área del de 200 por la distancia al baricentro desde este eje. ¿Cuál es esa distancia? ¿Alguno me la canta? Perdón, estoy medio perdido. Sí, vamos de vuelta, si no, no hay problema. Quiero sacar el baricentro de esta pieza, de este conjunto de estas dos piezas, ¿sí? Entonces, tengo que ubicar dónde está en X y en Y el baricentro de estas dos piezas. ¿Cómo hago eso? Planteo los momentos estáticos de ambas piezas dividido la suma de las áreas, ¿sí? La pregunta es, esos momentos estáticos que son un área por una distancia, ¿qué distancia es? ¿Sí? Entonces, arranquemos por X, por decir, sacamos el baricentro, el punto en X del baricentro. Entonces, hacemos el área del perfil rojo por la distancia en X de donde está el baricentro del perfil rojo, ¿sí? Tomada desde un eje de referencia cualquiera, pero un eje de referencia, ¿sí? No. A ver, me cuesta ver cómo saco la distancia que hay desde el baricentro hasta el eje. Bien, la distancia que hay desde el baricentro propio del perfil hasta el eje es el lado menos la distancia desde el filo hasta el baricentro, ¿sí? Ah, está bien, ahí lo entendí. Entonces es 65, dale. En el otro sería 0 la distancia con el eje X, ¿no? No, ¿dónde está el baricentro de este eje hasta el eje Y? ¿Cuál es la distancia? Profe, ¿también te dan otro dato como el EI del otro? ¿Del rojo? El EI te lo están dando y el EI lo sacamos de tabla.
Claro, pero para el rosa también te dan un dato similar. Sí, sí. Tenés el EI. Lo El podés EI conseguir de está tabla. en tabla, como dijo Cami. Claro, claro. O sea, sería SEI menos, no, 200 menos SEI más 65. No, ojo, que le iba desde el lado del perfil Perdón, hacia... X. No, me parece que no me seguiste. A ver, vamos de vuelta. ¿Cómo sacamos Vale. el baricentro de esta? Ya dijimos que era el área de esta por 65 menos EI. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo esta distancia de acá. ¿Sí? Ahora, Sí, ¿cuál perfecto. distancia mido? Dibujémosla, porque por ahí nos estamos mareando. ¿Cuál distancia mido? Desde el baricentro de esto, que Del es este puntito punto de este acá, hasta hasta el el eje de eje Y. acá. Bien, ¿cuánto es esta distancia? 165. ¿Cómo? 165, puede Sí. ser. 165, la mitad de 200 porque dijimos que claro, es simétrico, más 65. Perfecto. ¿Y eso qué hago? Después divido por la suma de las áreas. Entonces ahí sacamos 24, que era el área de una, 6,5 menos 1,84, que era la E, más 32,2, que es el área del otro, por 200, que es 20 centímetros, dividido 2, porque dijimos que era simétrico, más 6,5, que era el ala del otro, dividido la suma de las áreas. Y ahí sacamos que es 11,44. ¿Tiene sentido este 11,44? ¿Cómo me doy cuenta? Y pensemos en peso. Tengo este perfil acá y este perfil acá. ¿Es lógico que el baricentro de la suma de las dos me hubiese dado, no sé, acá? ¿En X? ¿O acá? No, el baricentro va a estar más o menos en el medio de lo que pese a ambas partes. Entonces, más o menos iba a estar en una distancia, qué sé yo, si este es el centro de uno y este es el centro de otra, por acá. No sé, invento, ¿eh? Por acá, ¿sí? Bueno, fijémonos dónde nos está quedando el 11,44. A ver, pinchémoslo. Bueno, bien, lindo eje. O sea, en esta X está el baricentro. Ahora necesitamos buscar en qué coordenada de la Y, ¿sí? ¿Cómo hacemos la de la Y? Lo mismo, área por distancia, ¿sí? Entonces, área del 160, ¿por qué distancia ahora? ¿La misma que antes? No. Bien, entonces, área del 160, ¿por qué distancia? 80, puede ser. 80. Bien, 80, la mitad de 160, es esta de acá. Perfecto. ¿Y este por qué distancia? El EI. Bien, el 20,1, porque justo el eje le da en donde está el perfil. Entonces, hacemos lo mismo, 24 por 160, yo lo paso a centímetros, aviso por si no le cierran los números. Dividido 2, más 32,2 por LI, dividido la suma de las áreas. Eso nos da 4,57. Sacamos el baricentro. Tan fácil como eso. Listo, solucionado. Vamos a ponerlo, porque lo vamos a necesitar. Entonces dijimos que estamos en 11,44, que lo paso a milímetros, porque tenemos todos milímetros, y 4,57. Este es el baricentro. Chequeo, bien. ¿Está entre la recta de acción entre los dos baricentros? Sí, lo está. Bien, excelente, estamos tranquilos. ¿Por qué está más acá que acá? ¿Por qué está más cerca del violeta que del rojo? ¿Quién se aviva? ¿Concentra más masa? Exactamente, este pesa más, es más grande. Entonces va a estar más cerca de ese. Bien, en la fórmula, ¿en dónde me entra esto en juego? Y tiene más área. Entonces el área por distancia que estoy poniendo en la ecuación pesa más el área. Bien, ok, tenemos nuestro baricentro y tenemos
nuestras distancias. Ahora lo otro que te pedía el ejercicio es encontrar los... vamos a leerlo exactamente, así ya lo invento. Determinar la posición de ejes principales de inercia baricéntricos. Bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Ninguno tiene idea? Bueno, para sacar los de inercia baricéntrico, lo primero que tenemos que hacer es conseguir los de inercia propios del perfil, ¿sí? Poniendo las cotas de lo que acabamos de sacar. Vamos a ir acá. Entonces, ¿qué datos necesito para hacer la inercia? Para poder sacar las inercias del conjunto. En X y en Y, pero del conjunto, de ambos perfiles juntos. ¿Qué datos necesito? Además de que los pueden leer. ¿No? Ahí alguien habla, no sé qué dice. Ah, ¿qué dicen? Los datos de tabla de inercia. Bien, necesito los datos de tabla de inercia de cada uno, que serían los JX y JY, o IX e II, porque a veces usan J y a veces usan I, de cada uno de los perfiles. Bien, ¿y con eso me alcanza? ¿Ya está? ¿Nada más? ¿Es el único dato que necesito? Las áreas. Steiner. Bien. Necesito las áreas para poder sacar Steiner, porque si nos acordamos, Steiner, ¿cómo es la fórmula? La fórmula es el de inercia propio, por un lado, más, en realidad el corrimiento de Steiner es únicamente el área por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia al cuadrado? Eso es importante. Entonces, vamos por acá. Entonces, primero lo que hago es buscar JX y JY, o IX e II, de cada uno de los perfiles. Acá, ojo, ejes. Esto es muy importante, presten atención. Si yo te digo que la inercia del 160 en X vale 9,25 y en Y vale 85,3, si miro el perfil como está dado en la tabla, me está diciendo que X vale tanto y que Y vale tanto. Si yo roto el perfil y lo pongo acostado, como tengo el de 200, ¿X sigue valiendo tanto e Y sigue valiendo tanto? Yo puedo decir que si roto el JX sigue valiendo tanto y el JY sigue valiendo tanto, ¿lo mismo? ¿No valdrían al revés? Valen al revés, tal cual. Tengo que decir que el X es Y y el Y es X, porque cambié los ejes, nada más que por eso. Entonces, del 160 no tengo ningún problema, porque lo estoy poniendo exactamente igual que la figura que me están dando. Pero el del 200 tengo que decir que el X es Y y el Y es X. Entonces, el dato que saco así, de tabla de 1, no lo puedo usar tan tranquila, lo tengo que pensar. Bien, perfecto. Una vez que tengo cada uno de la inercia, lo que digo es, agarro cada uno de los perfiles y saco el Steiner y lo corro al baricentro global. Porque para yo poder sacar la inercia del conjunto, necesito la suma de cada uno de los perfiles, pero además de su corrimiento al baricentro, ¿sí? O sea que yo tengo la inercia del rojo más su corrimiento, más la inercia del rosa más su corrimiento. Ambas sumadas. Entonces, empecemos por una. Corro el de 160. Entonces, del 160 dijimos que el JX y el JY se quedaban como estaban. Perfecto. Entonces, es la inercia propia del perfil por el área por la distancia al cuadrado. Si yo estoy haciendo el JX o el IX, ¿qué distancia es la que pongo al cuadrado? ¿La Y o la X? En I. En Y. En Y, pero porque la leíste o te diste cuenta. Te juro que lo pensé. Bueno, muy bien. Te lo cuento como me doy cuenta yo. Si yo estoy diciendo que la inercia en X es la que gira alrededor de este eje, uy, no sé qué hice. Así de círculo.
hice un círculo, hice cualquier banana. La distancia que necesito es la paralela, es el brazo de palanca que tiene en la otra. Entonces, para hacer Jx necesito la distancia alrededor de este eje, ¿sí? Por eso la inercia del perfil en este eje es mayor que en la del otro, porque tiene más brazo de palanca para la rotación. ¿Me entendieron eso último? Sí, sí. Bárbaro. Entonces, volvamos a esto. Entonces, ahí era la inercia propia del perfil más el área por la distancia. La distancia, la chequeamos. Yo puse 8 menos 4,57. ¿Cuál es esa distancia? Es la distancia entre el baricentro propio y el baricentro de todas. ¿Sí? Es esta de acá. ¿La estamos viendo? Esta alturita de acá. ¿Me siguieron el resto? O sea, como tenemos, como bien dice el teorema de los ejes paralelos, es la distancia del eje principal que queremos hallar. Claro, es entre el que yo tengo propio hasta el que quiero hallar. Ok. Exactamente. Y esa distancia va al cuadrado. Excelente. Entonces ahí sacamos el IX de 1. Vamos con el II. ¿Cuál sería el II? ¿Quién me dice la distancia del término de Steiner? A ver. Sin pispear. La voy a cerrar. Es el término del JII del 160 por el área del 160 más el área del 160 por una distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia va al cuadrado? Vamos, Osmar, que lo acabas de sacar. Decime. ¿Cuál es la distancia que va al cuadrado? No me importa el valor, por lo menos decime entre qué punto y yo pincho y lo sacamos. Entre el puntito rojo y el puntito amarillo. Exactamente, o sea, ¿qué sería cuánto? Sería 65 menos 18,4, ¿sí? Ahí estoy acá, parada. 11.44 menos ese número. ¿Lo seguimos? ¿Me seguiste en el número? No. ¿Dice 11.44 o 114? 114, perdón, está en milímetros. Entonces, 65 menos 18 me paré acá. ¿Sí? Sí. Y después hice 11.14 menos esta distancia. Es esta distancia acá. Ah, ok. 114, perdón, que está en milímetros. Bien, entonces eso es lo que escribí acá. La inercia propia por el área, por la distancia esa, al cuadrado. ¿Sí? Y conseguí dos inercias. Ahora vamos con el de 200. Ojo al piojo, como escribí. Ojo acá. El IX va a tener el I, dijimos, estamos invertidos. Y el I va a tener el X, ¿sí? Y ahora quiero que me vayan cantando las distancias del corrimiento de inercia de este. Primero vamos a plantear del X. ¿Qué distancia va a tener esta? Cuando hago JX. ¿Entre qué punto y qué punto? Entre el amarillo y el rosa. Bien, ¿en vertical o en horizontal? Vertical. En vertical, perfecto. Entonces va a ser 45 menos 2.1. Menos 20.1, ¿sí? Y eso escribimos acá. 2.1 menos 45. Y cuando saque la inercia en este eje, que es el eje Y, voy a tener 65 más 10 menos 11.4, ¿sí? 114.4, ¿sí?
esta distancia acá. Ok. Joya. Entonces escribimos eso y conseguimos las inercias en cada sentido. Hagamos un chequeo. ¿Es lógico que la inercia en Y del perfil 200 me esté dando más grande que la inercia en X del perfil 200? Acá siquiera en la primera parte. ¿Sí o no? ¿Puede repetirlo, profe? La inercia en X en el perfil 200 me tiene que dar mayor que la inercia en Y en el perfil 200. Siquiera la propia, no estoy diciendo con Steiner. ¿Cuál tendría que ser mayor? La púrpura, la violeta. No hablo de las mismas inercias entre el 160 y el 200. Sí, entre el 160 y el 200 me va a dar mayores inercias en el perfil más grande, siempre. Pero lo que digo es, entre la inercia propia del violeta, ¿cuál es más grande, la Y o la X? No sería la I porque vos tenés mayor área y mayor, o sea, mayor inercia en la que te genera la que está horizontal. Entonces, bueno, vamos a decirlo con otras palabras, pero sí, si esto quisiera rotar así, está más impedido que de rotar así. ¿Sí? Bien, entonces, sigamos con el proceso. Una vez que tenemos el corrimiento del 160 y el del 200, sumamos las X y sumamos las Y. Y conseguimos la inercia propia de la suma de los dos perfiles. ¿Sí? Bárbaro. ¿Con esto me quedo? ¿Con esto saqué dónde están ubicados los principales de inercia? No. No. Solo sacamos la inercia del sistema. Bien, solo sacamos la inercia en X y en Y del sistema. ¿Que me puede servir? Sí, puede ser dato, pero me falta un pasito más. Entonces, ¿cuál es la fórmula o cuál es el choclo más que fórmula para poder sacar el ángulo donde está el eje principal de inercia? ¿Quién se acuerda? ¿No? Bueno, la fórmula es esta de acá. Tangente de 2 alfa menos 2 el centrífugo sobre X sobre JI menos sobre JX menos JI, ¿sí? Pero para poder llegar a esta fórmula y decir dónde están los principales de inercia, me está faltando un término. ¿Qué me está faltando sacar? El centrífugo. El centrífugo. ¿Y puedo decir así tan bonito simplemente vale 0? Además de que ya vieron que no vale 0. No puedo decir así tan bonito que vale 0. ¿Cuándo puedo decir tan bonito y sin preocuparme que vale 0 el centrífugo? Cuando es simétrico. Cuando es simétrico, tal cual. Entonces, volvamos. El proceso es igual que las inercias de cada uno, pero ahora con centrífugo. ¿Qué me cambia? Que el Steiner, en vez de tener una distancia al cuadrado, tiene una distancia por una distancia, ¿sí? Una en X y una en Y. Pero es área por distancia en X y área por distancia en Y, ¿sí? O sea que, ojo al piojo, porque el centrífugo puede tener signo, porque si la distancia de una es negativa y la otra es positiva, puede ser negativo. Bien, antes no podía ser porque como tiene una distancia que era ella misma por ella misma, era una distancia al cuadrado, listo, se me iban todos los signos. Pero bueno, ¿qué habíamos hecho antes? Habíamos hecho que la inercia propia más el Steiner era lo que me daba cada uno de los perfiles. Ahora hacemos lo mismo. Es el centrífugo propio más el Steiner. El centrífugo propio de estos perfiles, ¿cuánto vale? Lo dijiste vos, Lucas. 0. 0. ¿Por qué? Porque son simétricos. Entonces, además de que en la hermosa tabla yo entro y no tengo centrífugo,
O sea, no me lo están diciendo, no hay. Es simétrico. Entonces, con eso salimos de un problema. Entonces hacemos el segundo término, que sí lo tenemos, que es el hecho del corrimiento de Steiner. Entonces vamos con eso. Steiner, entonces, es el área del 160 por la distancia en y por la distancia en x, más el área del 200 por la distancia en y por la distancia en x. Vamos uno a uno. Vamos con el 160. ¿Cuál es la distancia en y del 160 y cuál es la distancia en x? Escucho, por favor. Y ahora quiero números, porque siempre los tiré yo y quiero números. Distancia en x del 160 al baricentro. Porfa, ¿alguno? Distancia en x. Sería de, bueno, esos 160 a la mitad, menos... No, en x, esto es x. Ah, Vamos, se puede. 114 es una. Ya sé que llegué hasta acá, pero me tengo que parar acá. O sea, necesito esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia en horizontal? Esta acá. Primero busco pararme acá. Para eso sé 65 y sé 18. Ahí me paré acá. ¿Y cómo hago para llegar a este punto? le resta 114. Excelente. Entonces, 65 menos 18 menos 114. 65 más 18 menos 114. No, 65 más 18 termino de este lado. 65 menos 18 me vine para este lado. Claro, claro. Entonces 114 menos 65 más 18. ¿Sí? Bien, ahí tengo la en x. ¿Es positiva o es negativa? Vamos a verlo después para decir cómo le pongo signo al centrífugo. Hasta ahora quedémonos con un valor módulo. Y ahora después vemos el signo. ¿Cuál es la distancia en y del 160? Esta es fácil, vamos. 160 menos 47,5. Excelente. 160 sobre 2 menos 47,5. Menos 45,7. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con el rosado. Distancia en x primero. ¿Cuánto vale? ¿Puede ser 200 menos 114,4? 200 menos 114. No estoy arrancando desde el mismo eje. No te va a dar. ¿Te das cuenta? 114 lo está midiendo de acá, 200 lo está midiendo desde acá. Ah, claro. Entonces, ¿cuánto es, Lucas? A ver, tiene que ser 200, la mitad de 200. Bien, ahí estamos parados acá, pero me he ido desde acá. Sí. Claro, y 200... ¿Cuánto me falta para llegar a la izquierda de todo? 114. No, 114 mide acá. 65. No. Sí, está bien. La mitad de 200 más 65 me paré acá. Claro, porque venía desde acá. 4. Menos 114,4. Esa es la distancia amarillita, tal cual. Sí, muy bien, Lucas. Ahora vamos con la vertical. ¿Alguien más, por favor? A ver, así participamos todos. ¿Cómo saco esta distancia vertical? Miren que hago como Graciela y empiezo a llamar a la gente.
45,7 menos 20,1. Excelente. Bien, entonces eso lo escribo en las ecuaciones. Acá estamos. ¿Sí? Entonces, el de 24 por su distancia en X y su distancia en Y, y el de 200, perdón, el de 160 y el de 200 por su distancia en X y su distancia en Y. Vamos a ponerle signo a esto. Esto es muy importante. ¿Cómo le pongo yo signo? Porque la verdad es que algunos te dicen un método y otros te dicen otro. A mí me gusta este, me parece el método más fácil. Yo pongo mi eje en el baricentro. Esperen que le saco el F8. Divino. Entonces, yo para encontrar el baricentro del rojo, me moví en positivo, pero me moví en negativo. Me fui para atrás, ¿sí? Y para encontrar el baricentro del violeta me moví en positivo, pero en negativo. O sea que el término del centrífugo dado por el Steiner del violeta, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo? Perdón. Vamos de vuelta. Yo tengo que sacar los términos que sacamos, las distancias, tienen signo, ¿sí? Porque antes decíamos que el término de Steiner era el área por una distancia al cuadrado. Entonces, si era positivo o negativo esa distancia, no me importaba. Pero ahora en el centrífugo no es el cuadrado, es una distancia por una distancia, distinta. Entonces tengo que ponerle signo a esas distancias, ¿sí? Tengo una pregunta, ¿puedo verlo así? Dale. Yo desde donde tengo el baricentro de cada uno, Sí. me paro. Y si voy para el lado de los ejes positivos, la distancia es positiva, y si voy al lado negativo, la distancia es negativa. Estaría mal. No. Porque, por ejemplo, ahí con respecto al que tiene UPN 100, 160... ¿Es dónde pones tu cero? ¿Cómo te da el rosado, por ejemplo? ¿Cómo te da el de 160, rosado te da por negativo. ejemplo? ¿Positivo o negativo? El rosado te da, perdón, el violeta te da negativo y el otro te da positivo. ¿Estaría bien? Método me está diciendo, y para hacerlo tenés que avanzar. Entonces el rojo también te daría negativo en tu método. Es simplemente donde pones el cero. Un montón. ¿Cómo dijiste? Perdón, Camila. Con tu método me estás diciendo esto, que vos te paras en el baricentro propio y vas hacia el baricentro global. Entonces, te moviste para el rojo en X positivas, pero en Y negativas. ¿La ves? Claro. Entonces el rojo sería negativo. Bien. Y ahora vamos con tu mismo método desde el violeta. Te moviste en Y positivas, pero en X negativas. O sea que el centrífugo del rosado también sería negativo. Claro. Ahora te cuento yo mi método, que vas a ver que es exactamente lo mismo, medio de otro lado. Bien, yo estoy en el baricentro global. Para ir al baricentro del rosado necesito moverme en positivas, en X, pero en Y negativas. ¿Sí? El rosa me da negativo. Yo ahora voy al rojo. Me muevo en Y positivas, pero en X negativo. Así que el rojo me da negativo. Entonces es lo mismo, porque lo que pasa es que yo termino poniéndole el signo a alguno de los dos términos. ¿Sí? Pero es importante que aunque yo haga el número en módulo, porque las distancias puedo ponerlo en módulo, que le ponga el signo correcto al centrífugo. Entonces terminamos acá con un centrífugo que dijimos que el término del rojo y el del rosado ambos eran negativos y nos da un valor de menos 975.23 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Recomiendo para todos los ejercicios utilizar centímetros, que si no milímetros te quedan unos números eternos. Entonces ya tengo el centrífugo, ya tengo las dos inercias, puedo hacer la fórmula de 2 veces la tangente de bla, 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 bla. Bien, hice la fórmula, ¿sí?
Puse el centrífugo acá con su signo, puse el X y el Y, que lo habíamos sacado con los Steiner, de los globales, y saqué un valor de 2 veces la tangente de alfa. ¿Sí? Y saco un número. Este número, ¿es el solito? No. Es él más su hermano de 90. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo Graciela que eran los principales de inercia? Eran ortogonales. Ortogonales, exactamente. Entonces no es nunca él solito, es él más su hermano de 90. Entonces vienen de a 2. Bien. Vamos a ponernos en el esquema. Si me están diciendo que es menos 20 grados, nosotros tenemos estos ejes. Si yo uso mi mano izquierda, X, Y, Z, esto debería rotar así. Voy a poner una curvita, pero así. ¿Sí? Entonces, ponemos nuestros menos 20 grados para este lado y tenemos uno de nuestros ejes principales. Imagínense que es 20, no tengo ni idea, gente, no me voy a poner un ángulo ahora. Bien, y su hermanito que viene a parar a ortogonal de él por acá. Excelente, tenemos los ejes de inercia con sus ángulos, con todo. ¿Por qué los clavé en el baricentro? ¿Está bien? ¿Está mal que los haya puesto en el baricentro? Está bien, son los ejes baricéntricos de inercia. Exactamente, son los principales inercias, son baricéntricos. Entonces, seguimos. Ahora sí, ¿cómo saco los principales de inercia? Tengo dos formas. Esperen, porque me olvidé mostrarles. Una vez que determinaste la posición de los ejes, que para eso tuviste que sacar el baricentro y sacaste el ángulo, te pide que le saques los principales de inercia. O sea, ¿cuánto vale la inercia principal? Bien. Saco los principales de inercia. Hay dos fórmulas. Fórmula 1, la fórmula que les mostró hoy Graciela con los ángulos. No la tengo, pero en algún lado tiene que estar. Espérenme. Esta de acá. No sé si se ve algo. Esta horrible de acá. Se las mostró Graciela y también hay otra con más términos. Yo no la uso nunca. La que se usa es esta de acá, que también se las mostró Graciela, que es JX más JY sobre 2, más menos, uno va a ser el mayor y otro va a ser el menor, un medio de la raíz cuadrada, aviso por eso por estar el 0,5, de JY menos JX, que sería indistinto porque después vienen al cuadrado, más 4 veces el centrífugo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, todos estos datos que tengo dentro de este choclo hermoso, ya los tengo, porque la inercia en X y la inercia en Y ya la saqué en los pasos anteriores. Y el centrífugo también. Entonces simplemente reemplazo todo lo que tengo acá, hago la cuenta una vez, vuelvo a la cuenta anterior, le cambio el signo a un menos y consigo la inercia en 1 y en 2. ¿Cuál es cuál? ¿Esta es la de menos 20 o esta es... ¿Cuál es cuál? O sea, bueno, es importante. La inercia que saco con el signo positivo, o sea, la que tiene mayor valor, es la inercia que sacamos con el primer ángulo. Y la otra es la del ortogonal. ¿Sí? Bueno, gente, eso es todo. No queda más que eso. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entendió? Ya lo van a ir procesando y haciendo más ejercicios y van a ver que le van a salir las distancias al toque. No confundirse cuando sacamos cada distancia cuál es el brazo que estamos teniendo en cuenta. Principalmente cuando estamos corriendo por Steiner. ¿Sí? Yo ya estoy. ¿Alguno le queda algo dando vuelta? ¿Puedes repetir lo último de la inercia de 1 y la inercia de 2? La inercia de 1 y la inercia de 2. Bien. Nosotros tenemos esta fórmula que son las inercias de los principales de inercia. ¿Sí? Pero la inercia del principal de inercia viene asociado a los ejes principales de inercia, que lo sacamos con el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces, 1 es igual a uno de estos ejes. ¿A este o a este? Bueno, ¿cuál es? Y con el primero que sacamos. O sea, alfa es igual al eje 1, 1. ¿Sí? Y beta es igual al eje 2, 2. El principal de inercia de mayor valor
ese que va a salir de toda la ecuación con el signo más, el valor de la inercia. Y el que va a salir con menos es el menor. Y si te acordás, los principales de inercia, además de ser conjugados y ortogonales, son los máximos y mínimos. Al piojo. Entonces, 1, 1 está asociado con alfa y 2, 2 está asociado con beta. ¿Sí? Entonces alfa está asociado al máximo y beta al mínimo. Exactamente. O sea que si vos usaras acá la fórmula del seno, la larga que te dio Graciela, te tendría que estar dando 1, 1, exactamente igual con el menos 20.16 grados. ¿Sí?